¿Cómo llega la mayoría de la gente hoy en día a sus sistemas de creencias? ¿Qué puede decir de sus amigos y mis amigos o sus hijos y mis hijos? Creo que hoy en día llegan a sus sistemas de creencias por una invasión de la imaginación a través de las artes, lo cual es un segundo nivel en la filosofía. Bienvenido, bienvenida a Pensemos, con el autor y apologista cristiano Ravi Zacharias. Esta semana y la próxima escucharemos un fascinante mensaje que originalmente Ravi Zacharias lo expuso en la Universidad de Harvard. Escuchemos al Ravi Zacharias mientras desmantela la filosofía del ateísmo en su mensaje ¿Está muerto el ateísmo? ¿Está vivo Dios? Recuerdo que hace muchos años, cuando era adolescente y trataba de leer un poco en mi sala en Nueva Delhi, en la India, quedé completamente sorprendido al escuchar las palabras de una canción. La canción tenía una especie de canto oriental en el fondo y las palabras se escuchaban claramente. Las palabras estaban bajo el estribillo del coro, ¿quién responderá? Y Ed Ames era el narrador, y esto es lo que decían sus palabras. Desde los cañones de la mente, deambulamos y tropezamos ciegos. Caminamos a través del tan a menudo enmarañado laberinto de noches sin estrellas y días sin sol, esperando alguna especie de pista, un camino que nos lleve a la verdad, pero ¿quién responderá? Lado a lado, dos personas de pie, juntas haciendo sus votos mano en mano. Ese amor está incrustado en sus corazones, pero pronto comienza un sentimiento de vacío que abruma sus vidas huecas, superficiales, y se preguntan los cómo y los por qué. ¿Quién responderá? Lejos, en una colina distante, un joven está acostado muy quieto. Sus brazos nunca cargarán a su hijo porque una bala perdida lo derribó. Y ahora él clama, Dios mío, ¿por qué? ¡Oh, por qué! ¿Y quién responderá? En lo alto, en una repisa solitaria, una figura se tambalea cerca del borde, mientras las multitudes burlonas se agrupan abajo para incitarlo, diciendo, ¡dale, hombre, dale! Y nadie preguntará qué lo llevó a su día privado de fatalidad. ¿Y quién responderá? Como debajo del árbol de hongos que se expande, el mundo gira en apatía, mientras por arriba una fila de condiciones ruge ahogada por las discotecas, y si se presiona el botón secreto debido a que un hombre ha sido nuestro invitado, ¿quién responderá? Y después viene este verso. ¿Está nuestra esperanza en cáscaras de nuez puestas del cuello con campanas de un templo? ¿O en lo más profundo de algunos muros enclaustrados donde figuras encapuchadas rezan en mantos? ¿O en lo alto de alguna estantería polvorienta? ¿O en las estrellas o en nosotros mismos? ¿Quién responderá? Y el coro continúa. Si el alma está oscurecida por un temor que no podemos nombrar, si la mente está desconcertada cuando las reglas no se ajustan al juego, ¿quién responderá? ¿Quién responderá? ¿Quién responderá? Tengo que admitir que cuando era adolescente y escuché por primera vez las palabras de Ed Ames por la radio, mi reacción inmediata fue algo como esto, si yo pudiera ponerlo en palabras. No hubiese anticipado que una nación que era tan exitosa, a la que le iba tan bien y tenía tantos lujos alrededor, podría provocar una serie tal de preguntas. Yo podía verlo porque fui criado en India, donde una de las canciones más populares de esa época, cuando yo era joven, era de una película llamada Madre Querida, que decía, si he venido a este mundo, tengo que vivir. Eso quiere decir, si la vida es venenosa, tengo que beberla. El fatalismo, el nihilismo que tropezó con la filosofía existencial, tengo que sacar lo mejor de esto. Era algo muy esperado en la cultura hindú y en el escenario hindú. Pero me sorprendió que haya salido de allá a una nación grande. Ahora, ¿no le parece interesante, como a mí, que con todas las innovaciones que tenemos, todo el conocimiento en el que estamos inmersos, todas las facilidades a las que tenemos acceso en nuestro tiempo, las canciones en efecto no han cambiado? Las preguntas siguen igual. Y Camus dijo hace algunas décadas, la pregunta fundamental sobre la vida es el significado. Todo lo demás es secundario, y hasta que se trate con esa pregunta del significado, realmente no me importa cuál sea la respuesta a todas las demás preguntas. Se dijo que Mohammed Ali volaba una vez en un avión.
Su nombre es sinónimo de muchas cosas, la humildad no es una de ellas. Y mientras él volaba en este avión, hubo una turbulencia moderada. Para aquellas personas que vuelan, siempre están al tanto del hecho que cuando el piloto dice que es moderada, se trata de un eufemismo para no tener que decir, si usted tiene alguna creencia religiosa, este es el momento de comenzar a expresarla. Más adelante, una persona de la tripulación anunció que todos los pasajeros debían abrocharse los cinturones. Todos obedecieron, menos Muhammad Ali. La azafata caminó hacia él mientras el avión estaba dando tumbos y dijo, «Disculpe, señor, ¿podría por favor abrocharse su cinturón?» Él respondió rápidamente, «Superman no necesita cinturón de seguridad». Ella no esperó un segundo y le dijo, «Superman tampoco necesita un avión». De muchas maneras, suponemos que somos superpersonas. De alguna manera hemos conquistado algunas montañas conocidas de nuestro tiempo y suponemos que no necesitamos la seguridad de ese cinturón de seguridad de esta pregunta fundamental. Y creo que fue Will Durant quien dijo, esta es la pregunta más importante de nuestro tiempo, ¿la existencia de Dios o la ausencia de su existencia? Como una persona que ha dado conferencias y ha enseñado filosofía en varias partes del globo, creo que toda la filosofía en principio nace o se edifica sobre estas dos preguntas fundamentales. Número 1, ¿existe Dios? Y número 2, si Él existe, ¿cuál es su naturaleza? ¿Cuál es su carácter? Ahora, obviamente, amigo, amiga, hay muchos niveles en los que se puede responder esto y usted está aquí con sus propias presuposiciones y sus propios puntos de vista. Uno de los aspectos más preocupantes para mí, como alguien que trata de luchar con estos problemas, nace de una inquietud de por qué no es posible estar en desacuerdo sin ser desagradables. ¿Por qué no es posible discutir estos asuntos sin generar más calor que la luz? ¿No es importante lidiar con estos temas fundamentales de una manera razonable? Hay muchas mentes brillantes que surgen de diferentes perspectivas. Cuando estaba estudiando en la Universidad de Cambridge, mi profesor de filosofía era Don Cupid, que es un sacerdote ordenado, pero también es ateo. Él escribió un libro llamado El mar de la fe, entre muchos otros libros. Y alguien acertadamente lo llamó la fe en el mar, porque si a usted no le gusta lo que Don Cupid cree, regrese el próximo semestre. Él podría haberlo cambiado en el proceso de su propio crecimiento místico. Usted puede ver a dos colegas que dan clases en Cambridge, Stephen Hawking, en su jurado agnosticismo, y la perspectiva contraria de John Polkinghorne, el físico cuántico. Polkinghorne es un cristiano profundamente comprometido, y Hawking, como lo mencioné, es agnóstico. Hay mentes brillantes en ambos lados del debate, y por lo tanto, al menos debemos contender con una cosa, y es que este problema no es sencillamente intelectual, puesto que los intelectuales han tratado de abordarlo desde distintas perspectivas. Ahora, tengo una rejilla en mi propia mente cuando enseño filosofía o incluso cuando hablo con mis hijos, y es esto. Usted no debe respaldar esto de todo corazón, pero en un nivel popular. Creo que debo identificarse con esto. La filosofía, o básicamente mi sistema de creencias, viene a mí en tres maneras posibles. El nivel 1 es lo que llamo teoría. Y si usted está lidiando con la filosofía teórica, está tratando con los filósofos clásicos como Sócrates, Platón y Aristóteles. O está abordando a algunos de los grandes pensadores del Renacimiento, como Hume, Kant, etc. Usted está lidiando con argumentos a un alto nivel teórico, a pesar de que son muy vitales e importantes en la búsqueda académica. Pero enfrentémoslo. La mayoría de los seres humanos nunca podrá descifrar un libro de Sócrates, Platón o Aristóteles, y no tendrán un interés particular en el punto de vista de Kant sobre la ética. ¿Cómo es que llega la mayoría de la gente hoy en día a sus sistemas de creencias? ¿Qué puede decir de sus amigos y mis amigos, o sus hijos y mis hijos? Creo que hoy en día llegan a sus sistemas de creencias por una invasión de la imaginación a través de las artes, lo cual es un segundo nivel en la filosofía. Una de las razones por las que el existencialismo logró afianzarse tan fuertemente en muchas partes del mundo, particularmente en Europa,
y capturó la imaginación de los estudiantes universitarios de las décadas de 1960 y 70, ya sea hablando de Sartre o Camus, era debido a que ellos llegaron al proceso de pensamiento a través de la avenida de las artes, el teatro. Y usted puede entrar a verlo en una obra de Broadway, o puede convertirlo en una película, o escuchar música, y usted encontrará que están respaldando, casándose o cuestionando cierta filosofía de vida. Y la mente popular hoy en día llega a la filosofía no desde una superestructura teórica, sino que llega a ella a través de una infraestructura de las artes. Y el nivel 3 es que la filosofía es puro dogmatismo. Usted se sienta en la mesa de la cocina, su hijo adolescente llega a casa de la escuela y dice: ¿sabes, papá? Hoy estuvimos discutiendo tal y cual punto de vista ético en clase. Algunas personas dijeron que estaba bien y otras dijeron que estaba mal. ¿Qué piensas tú? Y si la persona resulta ser un cristiano profeso, dice: bueno, hijo, nosotros creemos lo que la Biblia dice sobre tal y cual cosa. En este libro, en este capítulo, esto es lo que dice sobre tal o cual comportamiento. Y el hijo mira con gran asombro a su papá. Él está muriéndose por decirlo, pero puede que no lo haga. Algo como: papá, la Biblia funciona muy bien en nuestra mesa de la cocina porque la estructura aquí es convincente para tal pontificado o prescripción. Pero papá, ¿cuál crees que es tu argumento más fuerte si yo tuviera que ir mañana a la escuela y citaría lo que me acabas de leer? Se reirían de mí en el aula como si hubiese presentado el argumento menos efectivo, porque es puro dogmatismo. Y si usted desea saber qué es la prescripción, escuche a los presentadores de los programas de talk show, que harán un dogma sobre las heladerías, la sexualidad y el origen del universo, con el mismo sentido de distanciamiento de sus emociones de cualquiera de estos asuntos. Esa es la razón por la que, en mi opinión, usted también debe hacerlo así. Ahora, por favor, escúcheme mientras le hablo sobre estos 3 niveles. Es posible llegar desde la teoría, es el primer nivel, y el nivel 2 es el de las artes o de los temas sentidos existencialmente. Usted puede abordar de estas 2 maneras los temas del ateísmo y teísmo de manera significativa. El dogmatismo, en última instancia, va más allá del debate porque se trata de una interacción puramente subjetiva de una idea contra la otra. Ahora, lo que trataré de hacer en el programa de hoy es llegar a esto a través del segundo nivel, de la necesidad sentida. Voy a abordarlo más desde el trauma existencial, porque creo firmemente que en asuntos como este es muy fácil perderse en palabras e ideas y escalar más y más alto por la escalera de la abstracción hasta que al final de lo que se ha dicho usted no está realmente seguro. Es como leer algunos de esos grandes debates y decir que al final todo sonó bien, pero no era para mí. Permítame, por tanto, afianzarme en esto y lidiar con ello desde el nivel de la lucha existencial y las preguntas que usted y yo nos hacemos en el aspecto existencial, ya sea o no la pregunta de si Dios es un punto válido y si es válido, cómo se relaciona con mi necesidad. Ahora, permítame darle 2 definiciones aquí de lo que se trata el ateísmo. Una de ellas es de Ethan Moore y es una muy directa. El ateísmo es la negación deliberada, definitiva y dogmática de la existencia de Dios. No se satisface con la verdad apropiada o relativa, sino que alega ver claramente todas las movidas del juego al ser la negación absoluta de lo absoluto. La segunda definición proviene de la Enciclopedia de Filosofía de Paul Edwards. Un ateo es una persona que mantiene que no existe Dios, que la oración Dios existe expresa una proposición falsa. Es una persona que rechaza su creencia en Dios, así que existe una categórica afirmación de la no existencia de un ser infinito divino y que absolutamente se origina en sí mismo. Esas 2 definiciones al menos nos llevan al punto de partida, y ahí es de donde proviene el ateísmo, que la proposición de que Dios existe no tiene significado. Ahí es donde Kai Nelson construiría todo su ataque, si usted ha leído su debate con J.P. Moreland. Pero permítame tomar estas definiciones ahora para tratar de afianzarlas en el problema existencia.
Resulta que yo creo que cuando los últimos capítulos del siglo anterior fueron escritos, si sobrevivimos los próximos periodos de tiempo, creo que nos daremos cuenta que el filósofo que tuvo el mayor impacto en el siglo XX fue el hombre que vivió entre 1844 y 1900. El hombre del que estoy hablando es Federico Nietzsche. Creo que mientras más uno estudia e indaga en los conceptos que motivaron el movimiento de la muerte de Dios en la mitad del siglo XX, que motivó a Adolfo Hitler, a Mussolini, Stalin, entre otros, usted encontrará que los escritos de Nietzsche en algún lugar causaron un impacto en estas personas y en nuestro tiempo. Usted ha escuchado esta parábola, pero permítame transmitirle su intensidad mientras se la leo. Es la parábola del hombre loco de la naturaleza. ¿Ha escuchado del hombre loco que encendió una linterna en las claras horas de la mañana? Corrió al mercado y clamó incesantemente: «¡Estoy buscando a Dios! ¡Estoy buscando a Dios!». Muchos de aquellos que no creen en Dios estaban reunidos ahí, y el hombre provocó una gran carcajada. Uno le dijo: «¿Acaso lo has perdido?». «Se perdió del camino como si fuera un niño», dijo otro. «¿O se está escondiendo? ¿Tiene miedo de nosotros? ¿Se ha ido de viaje? ¿Emigró?». De esta manera, ellos gritaban y se reían, burlándose de él. Pero el hombre loco saltó en medio de ellos y los perforó con su mirada. «¿Dónde está Dios?», clamó. «Les diré, lo hemos matado, ustedes y yo. Todos somos sus asesinos. Pero ¿cómo hemos hecho esto? ¿Cómo pudimos beber del mar? ¿Quién nos dio una esponja para borrar todo el horizonte? ¿Qué hicimos cuando desencadenamos esta tierra de su sol? ¿Se está moviendo ahora? ¿Nos estamos moviendo ahora? Lejos del sol, quizás. ¿No estamos cayendo continua y perpetuamente para atrás, para adelante, para los lados y en todas las direcciones? ¿Existe la derecha o la izquierda? ¿Acaso no nos estamos desviando a través de una nada infinita? ¿No sentimos el aire del espacio vacío? ¿No está más frío? ¿Acaso la noche no viene sobre nosotros más y más todo el tiempo? ¿No deberíamos encender linternas en la mañana? ¿Ya no escuchamos los que cavan las tumbas para enterrar a Dios? ¿No olemos todavía la descomposición de Dios? Dios también se descompone, ustedes saben, y está muerto. Dios permanece muerto y lo hemos matado. Ahora, ¿cómo podremos componernos a nosotros mismos, los asesinos por excelencia, si lo más santo y poderoso que el mundo ha poseído ha sangrado bajo nuestros puñales? ¿Quién limpiará su sangre de nosotros? ¿Con qué agua nos podremos purificar? ¿Qué festivales de expiación, qué juegos sagrados necesitaremos inventar? ¿No es la mayor de las hazañas demasiado grande para que la podamos manejar? ¿No deberíamos nosotros mismos convertirnos en Dios simplemente para que valga la pena? Nunca ha habido una mayor hazaña, y quien quiera que nazca después de nosotros por causa de esta hazaña debe ser parte de una historia más elevada que la historia hasta la fecha. En este punto, el hombre loco se quedó callado y nuevamente abordó a su audiencia. Ellos también estaban en silencio, lo miraban con asombro. Al fin, él lanzó su linterna al piso. Esta se quebró y se apagó. «Quizá vengo demasiado pronto. Mi tiempo no ha llegado todavía. Este tremendo evento todavía está en proceso. Todavía viaja y todavía no ha alcanzado los años de los hombres. El relámpago y el trueno requieren tiempo. La luz de las estrellas requiere tiempo. Las hazañas requieren tiempo, incluso después que sean realizadas, antes que puedan ser vistas y oídas. La hazaña todavía está más distante de ellos que las lejanas estrellas, y sin embargo, ellos mismos la hicieron». Se relató que más adelante, el mismo día, el hombre loco entró en diversas iglesias y cantó un requiem. Cuando lo mandaron a callar, respondió lo mismo cada vez. ¿Qué son estas iglesias sino las tumbas y los sepulcros de Dios? Dios está muerto, lo hemos matado. La misma energía con la que expone este asunto es tan poderosa, y debemos darle a Nietzsche el crédito de muchas cosas. Una de ellas es la honestidad de las consecuencias de lo que acaba de aspirar, de exponer.
Muchos filósofos están dispuestos a llegar tan lejos, lo sabemos, lo hemos escuchado. Muchos de nosotros hemos leído todo sobre ello, pero en mis viajes ocurrió hace algunos años que por primera vez vi los restos de ello. Y mientras viva no creo que podré ser el mismo después de la experiencia de haber dado unas conferencias en Varsovia y luego viajar por tierra hasta Auschwitz para ser testigo de lo que ocurrió ahí hace varias décadas. Cuando usted camina por una de esas puertas, hay un letrero del mismo Hitler que dice: «Deseo levantar una generación que carezca de conciencia, una generación imperiosa, implacable y cruel». Hitler fue influido por Nietzsche. Y no solo por eso, él personalmente le ofreció copias de los escritos de Nietzsche a Mussolini. Y mientras caminaba de una habitación a otra, todo parecía tan distante a mi experiencia, hasta que una muchacha adolescente tuvo que ser sacada de la habitación. Ella comenzó a sollozar y a quebrantarse, y tuvo que ser sacada de la habitación. Ella había expresado las emociones que nosotros los adultos estábamos tratando de mantener embotelladas hasta que dos personas salieron de la habitación. Un hombre estaba de pie a mi lado. Era un completo extraño para mí y yo era un extraño para él. Cuando miraba esta habitación, lo único que podía ver era jóvenes, muchachos que habían sido castrados ahí, y había toda clase de electrodos en los cerebros, como Mengele había tratado de hacer con sus estudios genéticos en gemelos. Y el trágico retrato de estos niños pequeños llegando a este lugar, sus zapatitos, sus cepillos de dientes, sus maletas, sus pequeñas ropas. Cuando salía de ahí, la emoción fluía dentro de mí. Este hombre se volteó hacia mí y dijo: «¿Qué le trae a usted aquí?». Él me preguntó a qué me dedicaba y le dije que yo trabajo mucho con los aspectos filosóficos de la religión. Él me dijo: «Usted tiene mucho que pensar aquí, ¿no es así?». Yo le respondí: «Sí, así es». «¿Y a qué se dedica usted?». Él contestó: «Soy un juez en el estado de Nueva York». Yo le dije: «Bueno, creo que a usted le pasa lo mismo. Tiene mucho que pensar». Lo interesante es que, tal como Aristóteles había influido en Alejandro Magno en la búsqueda de la unidad y la diversidad, Nietzsche había influido en Hitler en la búsqueda del superhombre, para encontrar la solución en la que el superior dominaría al inferior. Usted recordará cómo Nietzsche retrata a Zaratustra. Él desciende la montaña para decir a las personas que no existe otro mundo al cual tenerle miedo. No hay cielo para ganar, no hay infierno para rehuir, no hay tal cosa como el bien y el mal moral. Y mientras él caminaba por la aldea donde realizaba su enseñanza, comenzaron a ocurrir algunas cosas para ilustrar lo que él estaba diciendo. Y aquí había un acróbata que caminaba en la cuerda floja tratando de llegar de un edificio al otro, y cuando estaba a medio camino, este personaje, vestido como bufón, llega a la mitad y empuja a su caminante, y el hombre, que ahora yacía desangrándose en la vereda, es arrullado por Zaratustra, quien le dice que no debe tener miedo, que será enterrado, que no tiene que ganar el cielo, que no debe rehuir del infierno, y que el nuevo superhombre había tomado el poder, el superhombre que sería autónomo y define su propio concepto del bien y del mal. Esa es la razón por la que 100 años después el grupo de rock King Crimson dice: «El conocimiento es un amigo mortal cuando nadie pone las reglas». Pensemos, con el autor y apologista cristiano Ravi Zacarías. Es un ministerio radial sustentado por nuestros oyentes, que tiene el propósito de ayudar al creyente a pensar y al pensador a creer. Y es una producción del Ministerio Internacional Ravi Zacarías en Atlanta, Georgia.